Ya, entonces tenemos la neutralidad, que con la suma es el cero. Por ejemplo, 5 más 0 igual 5. Ya tiene la sensación de como que no aporta, ¿cierto? Pero es sumamente importante. Con la multiplicación cambia totalmente la forma, porque el elemento neutro es 1. Entonces ahí tenemos un ejemplo, menos 7 por 1, menos 7. Como que el 1 no aporta, pero es fundamental. Vamos a ver la operación de clausura. Esto tiene que ver con la operación, ¿ya? Y tiene que ver con el sistema numérico, donde se está clausurando. Por ejemplo, para la suma, tenemos que, si tomo dos números naturales y los sumo, sigue siendo un número natural. Ahí hay un tridente de una E que significa pertenece. ¿Pertenece a un natural? Sí. Si ambos números son enteros y se suman, ¿sigue siendo un número entero? Sí. Para la multiplicación, si ambos son números naturales y yo los multiplico, ¿obtengo un número natural? Sí. Si ambos son números enteros y los multiplico con la regla de los signos, ¿sigue siendo un número entero? La respuesta es sí. Ahora, si yo tomo dos números racionales, fracciones, y sumo esas fracciones, ¿sigue siendo una fracción? Sí. Si yo tomo dos números irracionales y los sumo, ¿sigue siendo un irracional? La respuesta no en todos los casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo tener raíz de 2 más menos raíz de 2. ¿Ya? Y eso es igual 0. Es decir, que la suma, ¿ya? Me da un racional. ¿Ya? Entonces no en todos los casos va a ser un irracional. La multiplicación. Si yo multiplico fracciones, me da una fracción. Correcto. Pero si yo multiplico dos números irracionales, sigue siendo irracional. Y ahí también descubrimos que no en todos los casos, porque ahí hay un ejemplo. Si tomo el raíz de 2, que es un irracional, y lo multiplico por sí mismo, me da 2. Pregunta: ¿qué pasa para las operaciones inversas? Es decir, la resta para la suma y la división para la multiplicación. Un buen análisis. Vamos a esta observación importante que dice que si tomo un número natural y le sumo un número irracional, la suma va a quedar en los irracionales. Veamos la propiedad de la conmutatividad. Para la suma, si yo altero el orden de la suma, no cambia. Para la multiplicación, si multiplico A por B, es igual a B por A. Asociatividad tiene que ver con la suma de tres objetos. Asocio los dos primeros o asocio los dos últimos y el resultado no cambia. Lo mismo para la multiplicación. Y aquí les dejo esta propiedad, no había hablado en clases, que es la distributiva, que es la multiplicación y la suma. Ya las dos operaciones combinadas me dice que si tomo A y lo multiplico por B conectado con suma, va a ser, y después A por C, es lo mismo que sumar B más C y multiplicarlo por A. Ahora la pregunta de nuevo es, ¿y las operaciones inversas cumplen la resta y la suma? Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es el inverso multiplicativo. Por ejemplo, el inverso de 3 es un 1 partido por 3. Ya uno lo podría ver de la siguiente forma. Ya, si uno le coloca un 1 abajo, que siempre se puede, la fracción se invierte. ¿Ya? El argumento no es ese. El argumento es que si tú tomas 3 por 1, ¿ya? Eso te va a quedar 3 partido por 3, que es 1. ¿Ya? Entonces, multiplicados me da el neutro multiplicativo. Después vamos al opuesto de la suma. Si es 7, el opuesto es menos 7. ¿Pero por qué? Porque 7 menos 7 me da el neutro de la adición. ¿Okay?
Una observación importante es que en los números, ahí tenemos el número pi, que pertenece a los irracionales. El inverso es 1 partido por pi y también pertenece a los irracionales. Tenemos también ahí el opuesto de un irracional, es menos raíz de 5. ¿Ya? Por lo tanto, ese también va a ser un irracional. El opuesto sería un irracional. Y como observación final, vemos que si tomamos las fracciones y lo unimos con los números irracionales, obtenemos el conjunto completo en el sistema de los números reales. Y ahí esa R con doble rayita en el lado izquierdo.